Buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte del video de procesamiento de datos. Y para eso voy a continuar a partir de esta hoja de cálculo auxiliar que habíamos creado para poder explicarles cómo vamos a hacer la importación hacia SPSS. Ustedes recordarán que teníamos básicamente todas las preguntas con las etiquetas de datos y que en el caso de las preguntas abiertas, el caso de la pregunta 2, el caso de la pregunta 3, lo que habíamos hecho era una suerte de agrupamiento y habíamos colocado etiquetas, una sola etiqueta cuando las respuestas, eran similares. Pero SPSS no interpreta los datos de la misma manera que Excel. SPSS necesita que nosotros le pasemos los datos de manera numérica. Entonces yo he colocado aquí, he creado una columna adicional. La pregunta 1 ahora tiene una columna P11, donde he asignado al valor a prueba el código 1, al valor desaprueba el código 2 y al valor no opina el código 3. Y entonces de esa manera tengo ahora una columna que representa a la pregunta 1 y que va a ser llevado luego al SPSS. Lo mismo tengo que hacer con la pregunta, no con la 2, que es la original, sino con la 2A, que recuerdan habíamos trabajado con colores. Y de la misma manera he asignado códigos numéricos a cada una de estas etiquetas de datos. A cada una de estas etiquetas de datos, hasta el código número 6. De igual modo, lo mismo con las etiquetas de la pregunta 3, que es la pregunta de cuál es la principal razón por la cual se desaprueba a la gestión del alcalde Jorge Muñoz, y también a la pregunta número 4 de si sabía o no sabía de la casa para todos. Si sabe, código 1; no sabe, código 2. Y luego en el dato de control de género he generado un género.1 y le he puesto código 1 al masculino y código 2 al femenino. Entonces ahora ya tenemos todo esto ya codificado. Muy bien. Entonces lo que hacemos nosotros para poder copiar nuestros datos es, tenemos dos caminos. O copiamos los datos directamente y los podemos ir copiando uno por uno, podemos copiarlos todos en bloque. Y entonces marcamos, por ejemplo, el código 1, todas las respuestas de la pregunta 1.1, que son las que están codificadas para SPSS, y podemos simplemente copiarlas y pegarlas en la hoja de datos de SPSS, que ahora voy a pasar a explicar en unos minutos. La otra forma es generar un archivo especial, un archivo en particular, en el cual podamos dejar solamente esos datos. Entonces yo voy a copiar aquí, dado que ya hice este trabajo, voy a copiar aquí esta información que ya hemos codificado incluso numéricamente, la voy a copiar. Y ahora la voy a pegar en una solapa que yo le he denominado para procesar en SPSS. Y allí voy a copiar todos los datos que ya he trabajado. Luego voy a irme eliminando los textos, que los tengo bien resguardados en otras solapas, en otras hojas de este libro, que es así como se refiere uno a Excel de manera técnica. Cada archivo de Excel es un libro y cada libro tiene una serie de hojas. Es así como se denomina a los archivos a los archivos de Excel. Entonces, bueno, el libro de Excel, estoy dejándome solamente los códigos numéricos que yo ya he ido colocando. Estoy eliminando todos los textos, no se preocupen, los textos los tenemos en otras hojas. Y voy a ir, igual tenemos aquí con la pregunta número 3, la 3A. Elimino y dejo solamente los códigos numéricos. Y como pueden ver, nos quedamos solamente con los códigos numéricos.
de los 20 cuestionarios, de las 20 respuestas que tenemos a este cuestionario que hicimos esta semana, de fin de semana. Lo renombramos y ahora no hay necesidad de que se llame 1.1. Yo lo hice solamente para diferenciar el código de la pregunta, del texto de la pregunta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y género solamente. Y ya tenemos nuestra base de datos de la forma en la que ese SPSS puede interpretarla. Entonces yo voy a lo que voy a hacer ahorita es guardar este archivo como a ver, vamos a guardarlo como, hay varias maneras de importarlo. Podría grabarlo directamente en Excel. Voy a grabarlo como archivo para importar. Lo voy a colocar acá. Archivo para importar. Y en ese archivo para importar voy a eliminar todo el resto de hojas porque ojo, cuando nosotros importamos un libro de datos a SPSS, él tiene que saber cuál es la hoja dentro de ese libro de datos que contiene la información que nosotros queremos llevar allí. A ver, intentemos, voy a guardarlo y vamos a ver si SPSS me pregunta, cuando yo lo abro el SPSS, si él me pregunta cuál es el libro de datos que yo quiero trabajar. Entonces permítanme un instante. Vamos a colocar aquí entonces el libro de datos. SPSS tiene tres ambientes. Un ambiente como este que parece una hoja de cálculo, que es la vista de la vista de datos, que tiene aquí como cabeceras. Aquí es donde tenemos que importar esa data. Entonces yo le voy a decir, a ver, por ejemplo, abrir datos, y quiero importar una data desde descargas. Desde descargas me voy al archivo donde yo he guardado la hoja de cálculo, que es descargas, y le voy a decir que me muestre todos aquellos archivos que tienen formato de Excel. Entonces vamos a ver aquí, buscamos Excel y me muestra todos los archivos que tienen Excel. Entonces ustedes recordarán que yo le puse archivo para importar, ¿no? Archivo para importar. Archivo para importar, aquí se encuentra. Lo marco y le digo abrir. Y entonces SPSS me debería preguntar cuál es la hoja que yo quiero importar. Por defecto está intentando importar la primera hoja, y eso no es correcto, que es la hoja original donde no tenemos nada trabajado, ¿no? Entonces yo lo que haría es decirle que no es esa la hoja de cálculo o la parte del libro que a mí me interesa. A mí me interesa que la tabla que él tome es la que dice, a ver, para procesar en SPSS. A ver, veamos si es esta. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Esta podría ser, sí, efectivamente. Ahora sí, he tenido que escoger dentro del libro de Excel la hoja que corresponde a la base de datos que quiero importar, y entonces importo los datos. Este es otro de los ambientes operativos de SPSS. El primer ambiente es donde se han importado los datos, ha tomado como las cabeceras, como los nombres de las variables, y aquí tenemos luego la vista de variables, donde se genera la estructura necesaria para poder trabajar el archivo en SPSS. Muy bien. Yo ya había avanzado un poco con el trabajo de ir generando los datos, y voy a solamente explicar algunos de los temas que hay que trabajar para cada uno de estos campos. A ver, esta es la vista de datos.
Cada fila representa a una persona o a una encuesta. Y cada columna representa una variable. Es lo que se llama en matemáticas un arreglo matricial. Un arreglo matricial de filas y columnas, donde las filas representan a las entrevistas, a todas las respuestas de cada uno de los entrevistados, y las columnas representan los campos o las variables que se han recogido en la investigación. Entonces voy a hacer solamente uno de los registros para que se den cuenta, y luego voy a tomar como base la base de datos que yo ya tengo trabajada, para abreviar un poco. Entonces la pregunta número 1 ya tiene su nombre. Aquí el ancho, como tiene más que un solo dato, puedo colocarle 1, puedo colocarle 2, o sea, es el ancho de la hoja. 3, digamos que le puedo colocar yo aquí, o 4. Y entonces el ancho de la celda donde va a estar alojada la información va a tener hasta un máximo de 4 caracteres, de 4 espacios, ¿no? Como nuestro dato no es un dato decimal, va con 0 decimales. Esta zona de la etiqueta es para que podamos colocar la pregunta. Recordemos que en nuestra hoja preliminar tenemos en nuestro libro preliminar tenemos una hoja donde están colocadas las preguntas. ¿Recuerdan del video anterior? Entonces pegamos ahí la etiqueta de datos de manera muy sencilla. Por ejemplo, coloco allí, me voy a la hoja de cálculo que tenemos abierta. Permítame un instante. A ver, parece que se hubiera cerrado, ¿no? A ver, un segundo. Sí, recuerden que cerré la hoja de cálculo, voy a abrirla. Igual para que tengan la referencia. Me voy a mi archivo de descargas, a mi carpeta de descargas, y allí voy a tener el último archivo que grabé, que es este de acá. Y si yo lo abro, se van a dar ustedes cuenta que yo allí, como trabajamos en el video anterior, yo tengo allí guardado en una solapa que dice preguntas. Yo tengo ahí guardadas las preguntas. Era por eso que lo trabajé así. Entonces yo puedo agarrar, copiar el texto de la pregunta, sin mayor problema, el texto de la pregunta, y llevarlo a SPSS. Lo llevo a SPSS y en etiqueta le coloco el texto de la pregunta. Y entonces ahora ya tengo la etiqueta, y cuando yo haga referencia a la pregunta número 1 va a estar haciendo referencia a este texto, a esta explicación. Valores es para que nosotros ingresemos manualmente, por eso les digo, SPSS coloca los códigos de manera numérica, pero tenemos que ingresar a qué equivalen cada uno de esos datos. El 1 equivalen a aprueban, y lo pongo en plural porque acá vamos a resumir las respuestas de todos los entrevistados. 2 se va a denominar desaprueban. 3 se van a denominar no opinan. Y luego cuando yo doy aceptar, de esa manera queda registrado las etiquetas de datos para esa variable en esta vista de variables. Luego, valores perdidos, en este caso no vamos a asignar valores perdidos. Acá por defecto no le coloca el tipo de medida. El resto de datos puede quedar así. Podrían centrarlo si gustan, esto de aquí, colocarlo, yo prefiero centrarlo. Pueden colocarlo en una posición, es para colocar el dato, para que se visualice dentro de la hoja de datos, se visualice el dato al centro. Es un tema estético, no tiene ninguna relevancia para el cálculo, pero si quieren lo pueden colocar hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro. Y luego las medidas. Acá tenemos todas las medidas, son de tipo nominal, porque estamos haciendo equivalencias numéricas con textos. Si queremos colocar adicionalmente, crear una nueva variable, simplemente picamos allí, o picamos al final, colocamos el nombre de la variable que queremos poner. En este caso voy a colocar Q, cuestionario.
Al darle enter me da todas las opciones. Voy a transformar esto para que sea también 4 caracteres, 0 decimales. Luego le voy a colocar acá cuestionario, para que haya un número correlativo que permite identificar a cada uno de los... No se le coloca ninguna etiqueta. Acá que tenga las mismas características de los demás. Que esté centrado. Vamos a colocarlo centrado. Y en este caso, la variable cuestionario no es una variable ni ordinal, ni tipo nominal. Es una escala, es un valor totalmente numérico. Entonces lo dejamos como escala y perfecto. Si queremos ubicarlo al inicio, nos vamos a la vista de datos. Ven que ahora ya está Q allí presente. Lo muevo, lo pico y lo muevo, lo pico y lo arrastro. Primero tengo que colocar aquí la cabecera, colocar el cursor en la cabecera, mantener picado el ratón, el mouse, y lo arrastro hasta la primera posición, lo suelto y entonces se ha movido la variable de posición. Si lo veo yo aquí en la vista de variables, perdón, en la base de datos, en la vista de variables, ya Q está en la parte, está al inicio de la lista, al inicio de la estructura. Me voy a datos y para que tenga sentido esto le voy a colocar un número correlativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 9. Perdón. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 y 20, que son los compañeros que al momento que hicimos la encuesta en clase contestaron este trabajo. Y bueno, y tenemos ya la base de datos lista para trabajar en SPSS, y tenemos que hacer este mismo procedimiento que ustedes han visto, que yo he trabajado para la primera variable. Tengo que hacerlo con todo el resto de variables, ingresando en valores para cada caso los equivalentes del código y del texto. Y todo eso lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos en nuestra hoja de cálculo original. En nuestra hoja de cálculo original, la que trabajamos, donde tenemos las equivalencias, los agrupamientos, entonces las codificaciones, todo lo tenemos ahí. Entonces yo sé que el código 1 para la pregunta 2 es porque ha hecho obras. Entonces ese es el texto que yo colocaré en el SPSS como código 1, y ahí figuran todo el resto de códigos como parte del proceso de codificación que yo ya he realizado, ¿no? Lo único que he hecho es traducir a valor numérico lo que yo ya había agrupado en términos de texto. Eso es lo único que he hecho. Pues muy bien, entonces regresando a SPSS, yo voy a mostrar ya un archivo que yo tengo trabajado. Voy a abrirlo desde aquí, perdónenme un segundito. Yo ya tengo trabajado un archivo SPSS. A ver, permítanme ver si lo puedo levantar. Muy bien, yo he puesto acá ejemplo SPSS MBA, así lo he llamado yo. Lo voy a abrir. Y aquí yo ya tengo todos los trabajos realizados. Yo ya tengo toda la estructura, ya pegué las preguntas, ya coloqué los valores en cada una de las variables, ya revisé el formato, puse todo escala y nominal, ya centré, ya puse todo. Y ahora la base de datos, si ustedes la miran, se ve de esta manera, ya organizada, formateada, con todos los datos correspondientes. Y lo que vamos a aprender a analizar, a utilizar es en el menú de análisis, la opción tablas personalizadas. Muy brevemente, SPSS tiene los mismos menús que tiene la mayoría de programas. Un menú para controlar archivos, abrir, guardar, borrar, salir, etcétera. Un menú para editar todo lo que tiene que ver con el programa, editar bases de datos, variables. Una opción de ver para configurar la visualización.
un menú de datos para hacer operaciones con bases de datos, un menú transformación para hacer cambios de variables o cálculos con las variables que uno pueda tener en la base, con algunos comandos, el menú analizar, donde se encuentran todos los métodos estadísticos que utiliza SPSS, que como ya dije en la clase no voy a explicarlo, solamente voy a explicar de tablas, la opción tablas personalizadas. Tienen gráficos estadísticos, los gráficos de Excel son mucho mejores, les recomiendo llevar los análisis, llevarlos de SPSS a Excel y en Excel graficarlos, es mucho mejor. Utilidades, algunos cálculos, algunos procedimientos, ampliaciones, el manejo de las ventanas y algún menú de ayuda con información respecto del SPSS, sus ayudas, sus manuales, etc. Entonces concentrémonos en analizar tablas personalizadas. Aparece esta caja de diálogo que se le llama tabla pivot. En esta tabla pivot yo voy a ir de manera muy sencilla arrastrando las variables que me interesan que aparezcan en el cuadro. Arrastro la pregunta número 1 que acabo de crear en la base y aparece el previo de cómo va a ser. Muestra un recuento, muestra la etiqueta de la pregunta que yo he ingresado y la etiqueta de cada uno de los códigos. Luego la pregunta de género, quiero colocarla como cruce, como columna, la pico, la arrastro, la mantengo picado el mouse y lo arrastro a la parte superior. Entonces ya tengo la pregunta 1 cruzado por género masculino y femenino. Luego yo podría colocar aquí abajo la pregunta número 2 también. A ver, la pregunta número 2. Y la pego aquí abajito. Y hace el mismo cruce por género. Y luego puedo colocar la pregunta número 3 aquí abajito también. Y tengo también por género. Y puedo colocar la pregunta número 4 también aquí. Y la pongo como género. Y ya tengo, vean todas las preguntas que he colocado de un solo golpe y porrazo aquí abajo en las filas. Y luego podría hacer también que esto de si sabe o no lo de la casa de la cultura, la casa de todos, lo pueda colocar como una variable de cruce. Entonces podría picarla y arrastrarla hacia el costado y dejarla solta. Y entonces ya tengo cruzados todas estas informaciones en esa matriz con varias posibilidades. Esto es mucho más versátil que el trabajo que uno puede hacer con Excel. Y entonces se le pueden añadir más cosas incluso. Yo podría colocarle, por ejemplo, un total aquí del lado izquierdo a todos estos cuadros. O podría colocar también un total en la parte inferior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo voy a hacer con la... Voy a mostrarles. Voy a ir retirando. ¿Cómo retiro aquí del esquema algunas preguntas? Lo voy a retirar. A ver, retiro la 2. Pico y jalo hacia el lado izquierdo. Retiro la 3. Retiro la 4. Entonces, quiero agarrar y colocar acá. Acá hay recuentos. Lo voy a mostrar como frecuencias. Quiero colocar un total aquí. Pico el valor, la variable que quiero que tenga total. Me voy a la parte inferior donde dice categorías y totales. Y en esa caja nueva de diálogo aparece una indicación que dice mostrar total. Lo marco. Me dice luego, ¿quieres que el total aparezca por encima o por debajo de las categorías? Es decir, ¿lo quiero al final del cuadro, de izquierda a derecha, o lo quiero al inicio del cuadro, después de las etiquetas? Le voy a decir que lo quiero por encima de las categorías, es después de las etiquetas. Y le digo aceptar. Veamos qué pasa. Ahora ya aparece en el previo una columna de total aquí que me va a servir para poder interpretar como total el resumen de los datos. Luego yo puedo pedir un total acá para la parte inferior, pero para eso no debo de marcar la columna, debo marcar la fila. Pico la fila, entro nuevamente a categorías y totales y le digo que quiero un total y lo quiero en la parte inferior, es decir, por debajo de las categorías. Es decir, el total no va a aparecer arriba después del título, después del cruce de variables, sino se va a ir al final del cuadro. Entonces, por debajo. Entonces, le digo aplicar y ustedes ven ahora que también aparece un total
aquí en la parte inferior. Y si yo quiero que ahora esta configuración que está acá le funcione también a la pregunta número 2, la jalo y la pego. Y quiero que esta le funcione también a la pregunta número 3, lo jalo y lo pego. Y quiero que también funcione para el número 4, lo jalo y lo pego aquí abajo. Y luego le digo a aceptar. Y veamos qué sale. Este es el otro ambiente de trabajo de SPSS. Y entonces aquí ustedes ven que ya están el cuadro cruzado, pero está todo en valores absolutos. Incluso me muestra un total en el primer cuadro. Pero yo quiero también que aparezca el total en la parte inferior, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Entonces tengo que configurar eso. Aquí yo puedo borrar los datos. Simplemente pico aquí al margen izquierdo, perdón. Pico todo y lo borro. Estos códigos que ustedes ven aquí en la pantalla son los comandos, que es la otra forma de trabajar SPSS, que es con programación. Lo estamos trabajando con menú, es más que suficiente por ahora. Ya si quieren aprender a hacer la programación, lo pueden hacer. Borro esto y regreso a la pestaña de SPSS donde están los menús, analizar, tablas personalizadas. Y lo simpático es que mientras yo no cierre el programa, me va a seguir guardando estas opciones de trabajo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es verificar, acá hay total, marco la siguiente fila y le digo categorías y totales. Quiero un total al final, en la parte después de las categorías. Aplicar y le da también al total. Si lo quieren hacer con todas a la vez, simplemente pican acá, marcan todas las filas, ¿no? Tienen que seleccionar todas las filas. Para eso pican allí y con el botón derecho del mouse dicen seleccionar todas las variables de la fila. Y entonces se activa categorías y totales y le digo colocar total a todos en la parte inferior, aceptar, aplicar, y ahora ya todas las variables de la fila ahora tienen un total en la parte inferior. Otro detalle que es muy importante es que nosotros queremos que los datos aparezcan no en valores absolutos sino en porcentajes. Entonces muy sencillo, se colocan nuevamente aquí sobre la barrita de las filas, pican con el botón derecho y le dicen seleccionar todas las variables de la fila. Van a donde dice estadísticos de resumen y les va a aparecer esta caja de diálogo. Por defecto, cuando armamos la tabla personalizada, SPSS habla de recuento, pero yo puedo pedirle que también muestre otras estadísticas. Puedo pedirle, por ejemplo, un porcentaje de columna, que los porcentajes los calcule hacia abajo. Entonces le digo, eso es lo que yo quiero. Tengo que hacer un doble clic ahí. Porcentaje de columna, le digo. Y lo pego allá. Entonces, ahora, lo que va a hacer SPSS es, va a mostrar en el cuadro. Perdón, aquí falta algo. Un segundito. Aplicar a todos, correcto, ya está aplicado a todos. Veamos qué ha pasado. Ahora ya no solamente muestra recuento, sino también muestra el porcentaje. ¿Se dan cuenta? Recuento y porcentaje para cada uno de los datos. Pero a veces las tablas pueden resultar de repente ya muy poco legibles si no están acostumbrados a manejarlo así. Entonces yo recomendaría que vuelvan a seleccionar la fila, pican aquí, seleccionar la fila y van a donde dice estadísticas de resumen y en lugar de colocar el porcentaje y el recuento, le dicen el recuento no lo quiero, entonces lo regresan y se quedan solamente con el porcentaje de columna. Y para que la etiqueta no sea tampoco muy larga, ustedes pueden editarla aquí, pican y le colocan simplemente porcentaje, que es la manera en la que tradicional se presentan los cuadros estadísticos, como un porcentaje, pero pensando en porcentaje de columna. Aplicar
Y si nosotros nos vamos ahora al cuadro estadístico, ya todo está presentado de manera de porcentajes. Le digo aceptar y ahora en la hoja de salida ustedes pueden apreciar cómo están ahora todos los cuadros, pregunta por pregunta y cruzado por la misma cabecera. Y luego yo este cuadro lo puedo picar por completo, lo selecciono, pico con el botón derecho y le digo exportar. Y lo puedo exportar tranquilamente a una hoja de cálculo. Indicaré yo el lugar de salida. Indicaré el lugar de salida, descargas. Y a este cuadro le voy a llamar yo, a ver, permítanme un instante, voy a asegurarme de que lo ponga en el lugar correcto. Descargas. Y allí lo que le voy a llamar es resultado. Resultado, encuesta en clase. Le digo en qué formato lo quiero en formato de Excel, ¿no? Tengo que revisar eso, en qué formato lo va a exportar. Acá está en Excel, perfecto. Y luego le digo aceptar. Y SPSS hace el trabajo de exportarlo. Si yo en estos momentos me voy a mi explorador y reviso, perdón un segundito, y yo reviso las hojas de cálculo que tengo en la carpeta, voy a entrar a Excel y la voy a abrir de Excel, y yo entro a archivo y le pido que abrir algunas hojas de cálculo en la carpeta que yo tengo de descargas, me voy a dar cuenta que ahí aparece ya ahora un archivo en Excel que dice resultado encuesta de clase. Lo marco, le digo que lo abra y veamos qué nos ha arrojado allí. Y nos ha arrojado exactamente todo el cuadro que hemos visto en SPSS. Y de aquí yo puedo marcar y graficar o separar los cuadros. De repente puedo separarlos uno por uno. De repente inserto acá algunas filas para separar los cuadros y colocarle luego en la misma cabecera. De repente, a ver, voy a hacer solamente un breve ejemplo. Separo con unas tres líneas de espacio por allí. A ver, insertar filas. Y luego le digo, bueno, voy a darle el mismo formato a todo este conjunto de celdas. Voy a eliminar el sombreado. Ya está. Y luego quiero copiarle la cabecera. Marco la cabecera que yo tengo acá. Y esa cabecera que tiene 1, 2, 3 líneas la puedo copiar por acá, por ejemplo. Y la puedo mover aquí. Y entonces ya tengo un cuadro suelto, un cuadro completo, el cuadro número 1, cruzado por dos variables, el cuadro número 2. Acá le puedo también hacer lo mismo. Y uno lo va acomodando para tener nuestras tablas estadísticas por separado y entonces poder hacer todos los cálculos, presentar la información para el informe, etcétera, etcétera. La ventaja de SPSS es que, como ustedes pueden ver, es muy versátil, es muy rápido, puedo cruzar varias variables al mismo tiempo, entonces tiene sus ventajas respecto de las tablas dinámicas de Excel. No sin antes, voy a tratar de darles una indicación adicional, un plus a lo que ustedes han visto. Y cuando hablamos de preguntas abiertas, donde cuando codificamos la pregunta número 3, que era cuál es la principal razón por la cual desaprueba el alcalde Muñoz, en dos de las respuestas había más de un código, solamente que nosotros solamente codificamos una de las respuestas, recordarán ustedes. Y entonces voy a hacer un ejercicio y voy a añadir aquí, me voy a ir a variables, vista de variables, y voy a añadir una variable más. Esa variable más se va a llamar pregunta 3.1. Pregunta 3.1.
Va a tener la misma etiqueta que la pregunta 3, porque es la misma pregunta básicamente. Copiar, pegar. Voy a copiar también las mismas. No, tendría que ampliar acá, pero bueno, vamos a ampliar. Vamos a copiar por ahora como está. Que tenga exactamente las mismas características que su hermana. Vamos a colocarle nominal. El ancho, bueno, el ancho acá 0 decimales. Si por alguna razón les pasa lo que me ha pasado a mí ahorita acá, que he creado accidentalmente una variable nueva, no hay problema, no la quieren, se ubican en la hoja, marcan la variable que quieren borrar, mucho cuidado que no estén borrando alguna variable con datos, le dan delete y borran la variable sin mayor problema. ¿Quieren guardar los cambios que han hecho? Guardar. Ahora quieren mover esta variable, simplemente la pueden marcar, mantener el cursor apretado allí y moverla debajo de la pregunta 3 y cambia de posición. Pues muy bien, hecho esto, ¿qué va a pasar? Me puedo regresar a mi hoja de cálculo y mirar lo que tenía allí. Y veo la pregunta número 3 y voy a darme cuenta que en la pregunta 3A habían dos colegas que habían contestado más detalle. Acá decía, por ejemplo, en una de las respuestas, no comunican las mejoras y no ha vuelto a revisar el tema de los peajes. Tampoco desarrollan proyectos de integración en el distrito. Entonces, acá hay dos respuestas más. ¿Se dan cuenta? Acá tendrían que haber dos respuestas más. Entonces, yo tendría aquí que ampliar. Lo voy a hacer para que se den cuenta y vean cómo se trata eso en SPSS. Yo tendría que ampliar acá unas 4 columnas para que se den cuenta. Unas 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Faltaría una. Y entonces le voy a llamar a una. Vamos a colocar aquí el otro texto para que se den cuenta. A ver. No comunica las mejoras. El otro sería revisar el tema de los peajes. Revisar el tema de los peajes. Y si yo tengo varios códigos ya para la pregunta número 3, en este caso si la memoria no me falla son 4 códigos, a ver, revisemos. 1, 2, 3, 4. En esta de acá, yo podría colocarle a revisar el tema de los peajes. Yo podría colocarle un código 5, ¿no es verdad? Un código 5. Y entonces acá al costadito coloco código 5. Y además de eso, él habla de la integración, ¿no? Dice, y tampoco se ha desarrollado proyectos de integración entre distritos. Entonces, revisar el tema de los peajes y habría una respuesta más todavía, ¿se dan cuenta? No ha integrado a los distritos. Más allá de que les recuerdo de que la pregunta era una pregunta de respuesta única, acá lo interesante es que vamos a tratar de que no se pierdan datos. Entonces colocaría aquí un código 6 para volver esa respuesta una respuesta múltiple. Y entonces, ¿qué más? Revisaría entonces la otra respuesta. Acá también hay otra parecida. Debería organizar el personal en las calles. Debe organizar, dice acá hay un error. Debe organizar
De repente también está ese error en nuestra base. Vamos a corregirlo. Debe organizar mejor el centro de Lima por Abancay. Entonces, debe organizar al personal que está Serenazgo, otros, para que las zonas de Abancay se vean más ordenadas. Debe organizar mejor al centro de Lima por Abancay. Entonces, bueno. Entonces, el código está bien, solamente que tenemos que corregir ese dato. Sería una respuesta nada más. Pero aquí tenemos 3. Tenemos un código 5 en este cuestionario. En el cuestionario número 2 de 11 sería, porque recuerden que tenemos la cabecera, -1. Sería el código, la respuesta número 11, la que tiene estas respuestas adicionales. Entonces podemos convertir esa pregunta 3 en el SPSS en una respuesta múltiple. ¿A qué me refiero con esto? Yo acabo de crear un código 3.1, pero me va a faltar para la tercera respuesta de esa persona un código, una columna más, una variable más, que se llame, vamos a pegarla por acá abajo para evitar chancar, que se llame, ha copiado todos los datos ahora y se va a llamar pregunta 3,2. Pregunta 3,2. Entonces acá en esta codificación, en este libro de valores, me está faltando el código 5 y el código 6. Vamos a añadirlos. Código 5, que es lo que dice en mi hoja de cálculo. En mi hoja de cálculo el código 5 dice revisar el tema de los peajes. Entonces coloco aquí. Lo puedo copiar si gustan. Puedo copiar el texto desde la hoja de cálculo. Lo copio tal cual. Lo marco, lo copio, me lo llevo a SPSS y en la caja de diálogo donde están las etiquetas, pico en el espacio, lo pego y lo ingreso. Ya está el código 5. Código 6. Me voy a donde dice en la hoja de cálculo igual que estamos trabajando, código 6. No ha integrado a todos los distritos. Copiar. Me voy al SPSS. Pego por aquí la etiqueta. Pego por aquí la etiqueta. Sin mayor problema. Y entonces ahora ya tenemos los 6 códigos. Le doy a aceptar y queda guardado aquí. Pero como eso también lo necesito para la pregunta 3 y para la pregunta 3.1, simplemente copio estos códigos, se lo coloco encima de la pregunta 3 y le digo pegar, lo actualiza. Encima del código 3.1, de la pregunta 3.1, pegar, lo actualiza. Si ustedes quieren pueden revisar. Ya están ahí los 6 códigos. Y entonces, para que esto tenga sentido, lo voy a ordenar bonito y voy a colocar la 3.2. Va a ser 3, 3.1 y 3.2, que van a tener esas respuestas adicionales. ¿Y por qué lo estoy poniendo así? Para los que no se han dado cuenta. Porque como ustedes tendrán que darse cuenta ahora que lo muestre, ¿qué pasa? No son todas las personas los que han respondido más de una, no son todos los entrevistados los que han dado más de una respuesta a la pregunta 3, solamente uno. Entonces yo tengo que buscar el cuestionario número 11, que es este de acá, y decirle que adicionalmente ha colocado alojar la respuesta, su segunda respuesta en una columna aparte que diga código 5 y su tercera respuesta en otra variable adicional que diga código 6, para poder saber que es esta misma persona la que ha contestado a la pregunta 3 el código 2, el código 5 y el código 6. Pero para procesarlo no basta eso. Tenemos que ahora crear lo que se llama una respuesta de tipo múltiple. ¿Dónde creamos eso? A ver, si nos vamos a datos, acá hay una opción que dice
Definir conjunto de respuestas múltiples. ¿Qué es un conjunto de respuestas múltiples? Cuando una persona o varias han dado más de una respuesta y la suma de los porcentajes va a sumar más de 100%, porque hay varias respuestas involucradas, una respuesta múltiple. Entonces, esa pregunta, podemos crear una respuesta múltiple para no perder esos dos datos que dio su compañero. Y entonces decimos, la pregunta 3, la pregunta 3.1 y la pregunta 3.2, esas tres, van a formar parte de una pregunta nueva o de una pregunta adicional. Son categorías lo que estoy juntando y se va a llamar pregunta 3 y le voy a poner acá no permite dejar espacios, así que voy a colocar pregunta 3 razones guión bajo de desaprobación. No pueden dejar espacios porque si no les va a después arrojar un error. Vamos a hacerlo así para que se den cuenta. Voy a colocar los espacios para que se den cuenta. Esto mismo lo copio abajo como etiqueta. Como etiqueta no hay problema, como etiqueta lo va a aceptar, pero como nombre de variable no tiene que tener espacios. Entonces vamos a ver que a la hora que yo lo quiera grabar, yo le digo añadir. Me dice nombrar la variable la variable que contenga un carácter no permitido, contiene un carácter no permitido, contiene espacios. Entonces pues tenemos que quitarlo en el nombre de la variable. Entonces de repente pregunta 3 guión bajo y le coloco allí, más sencillo, le coloco múltiple para que me dé la intención de que hay entrevistados que han dado más de una respuesta. Entonces a ver, ahora qué pasa, añadir. Ahora sí me permitió añadirlo con ese nombre y yo le digo aceptar y me crea aquí en la hoja de salida me dice: acabas de crear una respuesta de tipo múltiple juntando estas tres posibilidades y lo vamos a calcular todas las respuestas igual sobre los 20 participantes. Perfecto. Entonces yo agarro nuevamente me voy a analizar, me voy a tablas personalizadas y si quiero añadir la pregunta de respuesta múltiple la puedo añadir aquí abajo de repente. Ustedes ven aquí al lado superior izquierdo que se ha creado la respuesta múltiple, razones de desaprobación. La arrastro, la pego aquí en la parte inferior. Pero ven que no lo pega correctamente. Yo quiero que todos los atributos que tienen las preguntas de arriba también estén consideradas en la pregunta de abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que picar acá, seleccionar las variables de la fila, irme a categorías y totales, decirle que quiero total, perfecto, aplicar, irme a la parte de acá, también picar un poco aquí en la... A veces SPSS tiene un poco esas cosas que a veces no hace todo, no cumple con todas las indicaciones acá de añadirle acá, por ejemplo, recuento. Yo no quería recuento, recordarán ustedes. Tengo que seleccionar nuevamente todas las variables o de repente volver a hacer toda la operación. Veamos cómo lo podemos manejar. Le digo seleccionar todas las variables de la fila. No me está permitiendo seleccionar los indicadores. A ver, voy a intentar aquí quitarlo. Vamos a seleccionar solamente esta variable, a ver si es que así puedo ajustarlo. Voy a colocar aquí solo porcentajes y quitarle los recuentos, a ver si eso ayuda. Estadísticas de resumen. Quiero porcentajes de columna, le doy doble clic. Quiero un porcentaje de columna, lo añado. Agarro el recuento, lo quito. Me quedo solamente con eso para que esto solamente aparezca como porcentaje. Cambio la etiqueta,
y le dejo solamente el porcentaje y le digo aplicar. Cierro la ventana. Ahora sí, ahora ya todos están solamente con el porcentaje, que era lo que yo quería. Perfecto. Así ya queda todo estandarizado, todo queda igualito. Y ya colocó un total aquí en la parte inferior. Y yo puedo hacer algo más interesante. Puedo picar solamente esta fila y decirle, bueno, perfecto, ya están las categorías y totales. Pero además quiero que esos datos que aparecen en estas categorías que están aquí al medio, quiero que las ordenes según el valor que va apareciendo, el porcentaje, quiero que los ordenes de manera descendente. Entonces va a ordenar de manera descendente según el valor, según el código, o lo otro podría ser según el recuento o según el porcentaje de la columna. Entonces yo quiero que lo ordene según el porcentaje de la columna, para que me diga cuáles son las respuestas más importantes. Entonces aplicar, y ahora sí, ya lo he ordenado, le vuelvo a dar a aceptar y tenemos nuevamente nuestro cuadro, pero ahora ya con una pregunta 3 de respuesta múltiple que habla de las razones. Y los porcentajes no deben diferir grandemente, la suma no es 100% como se pueden dar cuenta, 25, 25, 25, 25, 25, este dato no nos sirve mucho. Es un error de la programación de SPSS, pero en general nos ayuda bastante a poder trabajar los cuadros de manera mucho más rápida, de manera mucho más sencilla. Si ustedes quieren replicar, por ejemplo, esto de acá, también podrían hacerlo. Copian todo este contenido, lo copian, crean un archivo de sintaxis. Esta es una opción ya más avanzada de SPSS, igual se los cuento para los que quieran trabajarlo, y crean un script que es la forma de programación de SPSS. A ver, veamos si es suficiente con... Bueno, ahí está el script. Yo pego la información que acabo de... los comandos que yo acabo de copiar, los pego ahí, control V, y luego le digo que los ejecute. Me voy al inicio y le pido que ejecute todo esto, ¿no? Aquí ustedes ven en la parte superior como un triangulito. Y esa es una forma en la cual ustedes podrían también... A ver, perdón un segundo, quiero intentarlo nuevamente. Hubo un error. Sintaxis. No es script, sino es sintaxis, perdónenme. Ahora sí. Script es cuando sabemos de programación en Python o en Visual Basic o Visual C, podemos hacer algunas modificaciones adicionales. Ahora sí. Este es el script. Estos son los comandos que han hecho toda esa tabla grandota que hemos visto hace un rato. Yo puedo copiar aquí en script, me voy al inicio y le digo ejecútalo con este triangulito y me vuelve a hacer el cálculo del recuadro, me lo vuelve a mostrar sin ningún problema, lo vuelve a ejecutar y lo pueden ejecutar a partir del script tantas veces ustedes lo consideren conveniente. Pues muy bien, entonces eso sería la forma en la que se guardan, y si quieren guardar resultados, se van a la zona donde están los resultados de SPSS. A ver, perdonen un instante. Se van aquí y ustedes pueden guardar estos resultados también, así de frente. Pueden guardar todos los resultados de su recuadro de salidas y entonces le dicen guardar y SPSS les va a decir dónde. Lo graba en un archivo de extensión SPV y allí pueden ustedes guardar también estas salidas de los cuadros estadísticos que hemos calculado. Entonces yo voy a agarrar y junto al video les voy a adjuntar el archivo en SPSS, la hoja de cálculo con todos los previos que hice y además los archivos de salida de SPSS para que cuando tengan tiempo puedan revisarlos con calma. Espero que esto les sirva para su trabajo y si no, para también como un material adicional para su conocimiento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias.